el tema del salario básico profesional, esa es la denominación correcta. Tiene sus inicios ya en el 2001, con la ley, una vez aprobada la ley del estatuto docente, se establece en su artículo 23 que el docente debe percibir un salario básico profesional, pero nunca se reglamentó, nunca se estipuló cuánto iba a ser el salario básico profesional del sector docente. Por ejemplo, para hacer un paralelismo con de la gente de salud, ellos le denominan vínculo, por ejemplo, a lo que nosotros le denominamos rubro, y ellos, de su vínculo, un vínculo de un médico creo que oscila por los 5.200.000, y pueden tener hasta 3 vínculos. Sin embargo, nosotros los docentes podemos tener hasta 2 rubros y hasta 260 horas cátedras. Entonces, y el básico profesional es lo mínimo que debe percibir un docente dentro del Magisterio Nacional, ya sea por turno o por horas cátedra. Y hace prácticamente 6, 7 años que iniciamos, es decir, la lucha de ese proceso, y con Riera, creo que en el 2016, se firmó el acuerdo que gradualmente se iba a ir aumentando el salario para llegar al básico profesional. Y en ese momento, Oscar, se determinó 3 millones de guaraníes por turno. El docente ganaba 1.658.000. O por capaz de lo mitad, que es más o menos que hoy el docente está percibiendo 3.132.000, y yo le digo, ¿sabes que 6 millones por turno vas a ganar más o menos? Y vamos a ganar 12 ya. La gente son incrédulos. Incrédulos. Bueno, y nadie creía, me dijeron, bueno, está vendiendo humo más o menos este tema. Y sin embargo, firmamos ese acuerdo, logramos el primer año. El primer año no pudimos, ¿verdad? Tuvimos inconveniente. Se consiguió un 15%, en ese momento dado se vetó el presupuesto, quedamos sin aumento, logramos traer un 7.7, posteriormente llegamos al 10 con 2.3, fue una lucha fuerte. Y en el 2017, con Lea Jiménez y también estando Riera al frente, con varios días de movilizaciones, porque no fue fácil esto, logramos firmar un acuerdo de que en 4 años se iba a dar eso, porque se precisaba más o menos 450 millones de dólares. Y era difícil en un año hacerlo. Entonces le había manifestado en ese momento, ¿por qué no hacemos en etapas para que podamos llegar, ya que el Estado le es difícil? Y se acordó eso, y logramos en el primer año que el Parlamento apruebe un 16%. Ellos estaban con un 12%, y por suerte el Parlamento logró y estableció el 16%. Y ahí quedó el famoso 16% por año, ¿verdad? Y después en el segundo año, eso fue en el 2018, en el 2019 logramos el segundo 16%, también se efectivizó. En el 2020 se logró el tercero, pero a raíz de la pandemia, como era en julio el incremento, no logramos que sea de enero. A raíz de la pandemia, eso se suspendió. Y se retomó ya el año pasado. Prácticamente se estableció que si el que aumentaba el ingreso del sector público, de las arcas del Tesoro, en un 8 o superaba el 8%, llegaba al 16%, se tendría un incremento del 8 al 16%. Y fue una lucha feroz el año pasado. Logramos 11% en ese momento y logramos un 5%. Me acuerdo que yo hice una semana de huelga de hambre para que se pueda dar esa diferencia, y se dio. Este año se llegó al 16%, y ahora nos queda la última etapa, que la semana pasada fue aprobado por la Cámara de Diputados en justamente la sesión del estudio del presupuesto. La última etapa del 16%. En algunos casos de los catedráticos, por ejemplo, ya llegó al 8% porque ya estaban llegando al básico profesional. Pero determinar esto para los directores, supervisores, directores generales, todos los demás, es del 16%, y en el caso de ellos, eso el próximo año ellos van a recibir nuevamente otro 16%. ¿Qué va a ser el tercero? Y no, ellos van a tener, para que vos veas nomás cómo se establece ahora la carrera profesional del sector docente. Y como estábamos hablando fuera del micrófono, que te está por jubilar, el legado que le vamos a dejar. Imagínate, un director de escuela estaría percibiendo tranquilamente, cuando llega al básico, entre 5 millones
200.000. Y conste que es decir, muchos 5.700.000. que muchos no se plegaron. Prácticamente no, pero te digo, un director de escuela por turno estaría recibiendo entre 5.700.000 o menos, 11.500.000 sería más o menos el salario de un director de escuela ambos turnos. Hablamos del año 2024 a 25. Claro, o sea, estamos diciendo que no todos, no, muchos se plegaron, pero no todos. No, claro, pero te estoy diciendo nomás la diferencia que existe. Anteriormente el director de escuela, con todo lo que tenía que hacer, su salario era 100.000 o 150.000 a 200.000 guaraníes, nomás la diferencia con el maestro de grado. Y él era director o directora. Ahora, sin embargo, con esto va a llegar el director de escuela a percibir 11,5 millones aproximadamente, si tiene 2 turnos, y el maestro de grado va a percibir 8. Hay una gran diferencia. Sí. El director de área va a percibir aproximadamente 12 millones, que es el director que aglutina varias escuelas otra vez. Y el supervisor va a estar percibiendo entre 13 a 14 millones de guaraníes cuando sea supervisor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces existe una carrera. Vos te iniciás como docente y después decís, bueno, me preparo, yo voy a ser director. Te preparás, hay que ser director, pero cuando llegas a ser director tenés una remuneración diferente.